Hola a todos, os habla el maestro FIDE, Óscar de Prado, para pokeryAjedrez.com. Traemos hoy aquí un nuevo vídeo, la cuarta partida del Mundial, que se disputa en Chennai, en la India, entre Viswanathan Anand, el actual campeón del mundo, y el noruego Magnus Carlsen, número 1 mundial en las listas de Elo, pues desde el año 2010. Bueno, tuvimos hoy una partida pues la más larga y de nuevo una partida pues emocionante, con bastante lucha, y donde realmente Magnus Carlsen ha sido hoy el que ha dejado escapar pues buenas oportunidades de conseguir la victoria, ¿no? Eso que la partida empezó con E5, E4, E5, como ya predije yo ayer, que Carlsen iba a jugar su favorita, creía que iba a jugar E5, la Caro-Kann. Quizás en la primera ronda pues fue un poco para despistar, ya dije, un poco como arma secundaria o para que los segundos de Anand y Anand se centraran en preparar un poco Caro-Kann y distraer un poco la atención sobre E5, ¿no? Aunque bueno, evidentemente antes del match E5 era la respuesta más, más posible por parte de Magnus Carlsen, ¿no? Que si bien puede jugar algún otro tipo de aperturas o jugó sicilianas en su momento, desde que está en la élite pues prácticamente casi siempre juega E5. Vale, entonces bueno, vamos a ver la partida, que como os dije fue muy interesante, porque empezó con la berlinesa, se cambiaron las damas, aunque parecía un final aburrido, ni mucho menos, porque en el medio juego Anand decidió sacrificar un peón, y Carlsen se lo comió y se defendió, un poco un peón a lo Fischer Spassky, que aquella famosa partida cuando se comió el peón de peón de H, ¿no? Que se quedó el alfil encerrado y lo que luego acabó perdiendo, aunque se demostró que aquella en aquel momento no es que fuera un error decisivo comer el peón, pero sí dudoso, en este caso lo contrario, ¿no? Parece que comerse el peón pues fue bueno para las negras y de hecho Carlsen por momentos tuvo ventaja de casi un punto con peón de más, pero Carlsen se las arregló para compensar la partida y finalmente, a pesar de un peón de menos, llegaron a un final tablífero de torres. Bueno, vamos a empezar con la partida, que es una partida larga y luego se nos va el vídeo mucho. Empezamos con E4, bueno, dije normal, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, ¿no? Esta berlinesa, que desde que Kramnik la metiera contra Kasparov en el año 2000 en su match entre Kasparov, con la que Kasparov no pudo con ella, pues se estableció en la élite y como vemos parece que para quedarse, ¿no? Ya son 13 años. En un momento determinado estuvo la Petrov, pero la Petrov sí que sigue siendo una apertura muy sólida, pero de vez en cuando hubo algunas líneas que molestaron un poquito más a las negras, y la variante caballo C3 en un momento dado estuvo bastante de moda y aún está hoy en día, y hay algunas líneas un poco más peligrosas, aunque sigue siendo una apertura sólida, pero contra la berlinesa realmente, este llamado muro de Berlín, pues las blancas no son capaces de mostrar una ventaja, ¿no? Incluso muchas victorias se acaban llevando las negras, ¿no? Hay una estadística interesante de victorias de negras, también es cierto porque la juegan muy buenos jugadores, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco la idea. Anand jugó aquí en Roque, ¿vale? Aquí hay varias líneas que están de moda actualmente para evitar la línea principal donde se cambian las damas, ¿no? Incluso Anand eligió de 3 aquí contra Carlsen, pues este mismo año en el memorial en el super torneo de Noruega, y también tenía una partida del año 2011 en Moscú. Tenían ellos varios enfrentamientos con esta apertura, tanto entrando en la berlinesa principal como evitándola. Por ejemplo, D3 es una de las alternativas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Carlsen jugó alfil C5 en el año 2011, que os había dicho, tras C3, enroque D6, caballo BD2, alfil B6, esta línea, comieron a 6, caballo G6. Bueno, esta partida acabó en tablas, en 27 jugadas, fue de Anand Carlsen en Moscú. En aquel momento, Anand, fijaros, en el año 2011, Anand tenía 2.817 y Carlsen 2.823, estaban muy a la par. Estaban muy a la par. Y esta partida pues acabó en tablas, ¿no? Contra el alfil C5, otro especialista, Kramnik, este año en Rusia, que ganó a Motilev, en vez de le jugaron caballo C3 aquí, en vez de C3, le jugaron caballo C3, y tras enroque, alfil por, alfil G5, dama de 6, y A5, E3, en torre 8, posición está equilibrada, pero digamos que Kramnik se las acabó apañando para acabar ganando la partida, en este año, yo os digo, en Rusia contra Motilev Kramnik. Pero contra D3 también es interesante la jugada de 6. Esta fue la que empleó Anand, Carlsen este mismo año en el torneo de Noruega, y también una partida que acabó en tablas tras enroque alfil D7, C3,
G6, torre 1 a 6, bueno, y aquí otro esquema, como veis aquí las negras eligen un fianchetto, típico plan de llevar el caballo, y bueno, esta partida acabó en tablas, si bien parecería que las blancas aquí tienen una ligerita ventaja, aunque la partida aquí acabó en tablas. O sea que D3, ya digo, tenía experiencia y bueno, quizás Anand decidió jugar por la berlinesa abierta con enroque. Hay otra línea aquí que se juega también para evitar la berlinesa, que es caballo C3 en vez de D3. Caballo C3 hay también unas cuantas partidas. Por mostraros algunas de las de la élite, así haceros un pequeño idea de cómo está un poco la teoría, ¿no? Con blancas que buscan para intentar no entrar en el cambio de damas del final y jugar otro tipo de posiciones. Por ejemplo, aquí hay dos respuestas principales, las que más se juegan son caballo D4 directamente, y a su vez contra caballo D4 hay alfil A4, por ejemplo una partida Gyula Pa contra Mastro Basilis este año, en el 2013, esta acabó ganando el negro, el jugador griego. A caballo D4, por ejemplo, si caballo por D4, E5, esta línea es un poco forzada, es una partida Short-Kramnik en el 2011 que acabó ganando Kramnik con negras. Ya os digo, caballo D4 es una línea que gusta. Y por ejemplo, a Kramnik le gusta bastante caballo D4. Aronian se decidió por alfil B4, por ejemplo, contra Caruana en Moscú en el año 2010, que es la otra alternativa, ¿no? De 3, de 6, enroque. Y bueno, esta partida es interesante, aquí se deja cambiar los peones, no lo hizo Caruana. Vemos que todo el tiempo pasa, bueno, incluso esta partida, ya digo, la acabó ganando Aronian, pero bueno, esas son las dos principales alternativas, ¿no? A evitar aquí, en vez de enroque. Todavía vamos a ver en la siguiente jugada otras líneas anti-berlinesas. Esta sería la primera de desviarse, enroque, caballo por E4, y ahora, bueno, Anand jugó D4 hoy. Quiero decir que está aquí de moda la alternativa entre la élite, que es torre E1. Esto pudimos ver recientemente a Carlsen enfrentándose contra ella. Este año 2 veces se ha tenido que enfrentar esta jugada, e incluso una muy reciente también de Campeonato de España, no, de la propia Copa de Europa que se está jugando estos días también en Polonia, una partida muy reciente, se siguió de esta manera, torre 1, caballo de 6, esto es más o menos normal, alfil F1. Por ejemplo aquí, caballo por E5 fue la jugada de Carlsen, ¿no? Tras torre por E5, enroque, y aquí tanto caballo C3 fue la partida famosa de Nakamura Carlsen en San Luis, que vino con esta idea, se ha repetido hace poco, hay una partida de Adams-So en el torneo también de este año, esta partida que acabó Nakamura Carlsen, que acabó en tablas en el torneo de San Luis, justo el último torneo que jugó Carlsen hace un par de meses antes de venir aquí al Mundial de la India. Y después esta línea se repitió, ya os digo, Adams contra So ahora en el torneo Unibe, también después de San Luis, hace un mes y pico, ¿no? Esta es la idea. Aquí, en vez de caballo C3, Carlsen también tuvo que enfrentarse con D4, que era un poco la línea madre de esta posición, la primera partida, y esto fue Karyakin-Carlsen, que es cierto que consiguió cierta ligera ventaja, ¿no? Tras esta idea, y eliminar aquí los alfiles, aunque la partida acabó tablas, en un momento determinado esta posición parecía un poquito mejor, ¿no? para las blancas, pero bueno, la partida acabó en tablas en este año en Moscú en 2013. Bueno, estas son un poco las ideas. Y lo que os quería comentar, justo que, bueno, contra torre 1, caballo de 6, caballo de 5, alfil E7, alfil F1, ahora aquí en vez de tomar en E5, pudimos ver una partida de hace escasamente 2 días en el Campeonato de Europa entre Vallejo y Nadic, que terminó de forma muy interesante. Tras D4, caballo FD4, caballo C3, D6. En esta posición, dama H5 y tras enroque hay una línea forzada, en este caso, bueno, supongo que le interesaba a Paco, ¿no? que Nadic era el jugador más fuerte de Alemania, y se decidió por esto. Os lo voy a enseñar porque es bastante interesante. Torre por E6 es bastante forzado. Ahora tras F por E6, alfil D3 y fuerzas las tablas, porque tras G6 y jaque continuo, pues la partida aquí acabó por tablas, ¿no? Bueno, es una pequeña idea, ¿no? Aquí habría que mirar otras jugadas, en vez de D4 existen otras jugadas, ¿no? En esta posición, pero bueno, es una partida bastante reciente, ¿no? Como curiosidad, Houdini da como primera jugada aquí alfil D3 también, ¿no? Que bueno, puede ser una idea. Vale, entonces volvemos a la partida. D4 es la línea principal, tras caballo C6, alfil por C6. Todavía en esta posición es la última antes de meter en el cambio de damas.
y que se produce tras D por E5 y tras caballo por B5 A4. Aquí podemos ver algunas partidas, por ejemplo, Iván Salgado jugó esta línea con negras, una partida de este año, jugó caballo por y caballo de 6, en una posición que acabó relativamente aquí en tablas. Otra vez vemos un jaque continuo, muchas líneas. Esta fue Ibarra contra Salgado este año, pero bueno, caballo E5 se ha jugado, hay más ejemplos, no todos terminan así. También contra A4, por ejemplo, vemos D6. Aquí podemos encontrar una partida Kirill-Georgiev con A por B, caballo por E5, esta posición. Sedlak contra Kirill-Georgiev en 2007, una partida que acabó en tablas. Vemos que a D6 es muy interesante, E6, y aquí hay varias partidas. Esta, por ejemplo, un ejemplo es Barrientos contra Bruzón en el 2011, que acabó ganando Lázaro Bruzón aquí. Pero bueno, es la principal aquí, contra D6, E6. Y contra A4, aparte de caballo por E5 y D6, tenemos otra interesante, que es la que jugó Kramnik este año contra Andreikin, que curiosamente esta partida la acabó perdiendo Kramnik, contra Andreikin, que ya le ganó un par de veces este año. Y la partida fue así, caballo D4, dama D4, D5. Tras E por D6, dama D6. Esta partida fue bastante reciente. Las negras quedan con la pareja de alfiles. Y en principio, bueno, no perdió por la apertura, por supuesto, pero bueno, es una referencia, ¿no? Caballo BD4 es la jugada de Kramnik. Y una vez que hacemos ya alfil por C6, sí que ya estamos en la línea principal. D por E5, caballo F5, dama por D8 y rey por D8. Esta es la línea principal con el cambio de damas. Y vamos aquí a la línea elegida por Anand. Anand escogió H3. Según mi base, no había empleado esto nunca, ¿no? Y creo que a Carlsen, por este orden, tampoco se la habían hecho, ¿no? Igual se me escapa alguna partida, puede ser. Esta es la cuarta jugada más empleada, ¿no? La primera, con muchísima diferencia, es caballo C3. Hay más de 8.000 partidas. También tendríamos torre D1, con unas... torre de 1 unas 700 partidas, B3 sería la tercera elección aquí con unas 300 partidas, ¿no? Esta jugada, B3, torre de 1 y la de la partida, H3, ¿no? Y caballo C3 la principal. Para haceros un pequeño idea, ¿no? La de H3 realmente hay poco más de 100. Caballo C3 había experiencia, Anand se lo había jugado a Carlsen a esto en Bilbao, en 2011, ¿no? Hay más de 8.000 partidas, imaginaros, pero bueno, pude encontrar algunas partidas, ¿no? Por ejemplo, a caballo C3, H6, torre D1, rey E8, por ejemplo, H3, ¿no? Aquí una partida, Grischuk-Carlsen había jugado con caballo E7, caballo E4, caballo G6, una partida que acabó ganando Grischuk en el 2012, le acabó ganando a Carlsen esta partida. Luego, también hay la opción... por supuesto, aquí hay muchas jugadas, ¿no? Contra H6, torre de 1, rey 8, H3. Os enseñé caballo E7, partidas de Nairich también ahí con negras. Alfil D7 es otra opción bastante jugada. Alfil F4, por ejemplo, alfil E6, una partida de Meyer. Esta línea acabó en tablas. Aquí torre de 8, Lenier Domínguez. Perdón, aquí Lenier Domínguez jugó G4, caballo E7, caballo D4, caballo G6 contra Fresinet. Hay muchas partidas en esta opción. Caruana Ponomariov, por ejemplo, siguió a esta variante y alfil C7, torre de 1, unas tablas este año entre Caruana y Ponomariov, que os decía. Karyakin-Carlsen aquí con A6, por ejemplo, en la jugada 11, en esta posición, tras H3, A6, alfil F4, alfil D7 y torre D3, caballo 7, alfil E6. Bueno, esta posición fue... ganó Carlsen el año pasado en Astana en el 2012. Otra partida, otra idea de Caruana Carlsen, aquí caballo E7 en vez de H6, ¿no? La caballo E7. Aquí Caruana Carlsen en San Paulo, Bilbao, por ejemplo, fue una partida que acabó ganando el negro. Como veis, Carlsen tiene bastantes victorias, claro, él le da igual la abertura, te va a ganar el final. Esto lo acabó ganando Carlsen a Caruana. Y el Anand Carlsen, que os decía, fue esta línea con caballo E7 en el 2011. H3, H6, alfil E3. Esta fue la idea de Anand, tras rey E8, torre A D1, alfil D7, y bueno, esta partida acabó en tablas. Vale. Tenía algunos ejemplos más, no sé, tampoco me quiero alargar mucho. Por ejemplo, contra la segunda jugada más empleada, torre D1, algunos ejemplos. Aquí, esta jugada sí que la había hecho Anand, y también tenía experiencia Carlsen. Bologan-Carlsen, una partida del 2012, siguió así, caballo E7, H3, caballo G6, alfil E6. Muchas veces las ideas son similares, lo único que varía es el orden de las jugadas, ¿no?
Bueno, esta partida fue en tablas, en 54 jugadas, Bologan Carlsen del 2002, y contra caballo, en esta jaque, rey E8, caballo C3, alfil E6, sí que había una partida Anand-Aronian, aquí Aronian escogió alfil E6 en vez de caballo E7, que escogió Magnus, alfil E6, y tras caballo G5, alfil C8, H3, bueno, esta partida también acabó en tablas en 35 jugadas, en Anand-Aronian. Y ya como último B3 sí que se juega bastante menos, hay algunas partidas, por ejemplo, esta idea se jugó Jorge Cori contra Stefansson en Reykjavik 2010 y esta acabó ganando el negro, ¿no? Hay menos partidas, pero bueno, es una alternativa. Vamos con la partida, la jugada principal de la partida, que fue H3. Quizás Anand trabajó esta partida, esta porque es la de donde menos, normalmente no tenía experiencia en ella, ni él ni Carlsen, y un poco para evitar la preparación, o le pareció que esta línea está un poco más de moda, como vamos a ver, y bueno, le pareció interesante jugar H3. Tras H3, alfil D7, curiosamente aquí se juega más rey E8, y también pues alfil E6 o H6. Muchas de estas jugadas, H6, caballo E7, podrían acabar transponiendo a variantes después de caballo C3, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, alfil E6 también es una opción interesante. Hay una partida de Muzcu contra Batchimeg, Armenia, en 2013, también es una idea interesante. Y por ejemplo, por ver algunas con rey E8, caballo C3, H5, aquí por ejemplo, Aronian Kramnik, en el match que tuvieron el año pasado, acabó en tablas esta idea, esta partida, 25 jugadas, con rey E8, caballo C3, H5, y si alfil F4, Karyakin Aronian en Beijing, China, acabó ganando Karyakin esta partida, el año pasado en 2012. Esta partida la acabó ganando Karyakin. Pero bueno, el rey E8 también es interesante en este momento, contra H3. Vale, entonces alfil D7 se jugó, torre D1. Justo torre D1 aquí es curioso, porque en esta posición todas las partidas por este orden de jugadas, la jugada principal es caballo C3 aquí. Y volvemos a tener bastantes partidas. Incluso experiencia del propio Carlsen, no contra el orden H3 directo, pero sí por transposición. Aquí una partida de Bachier-Legriff contra Carlsen en 2001, Wican-C, había escogido B6 y alfil F4, rey C8, torre a D1, H6, y así fue la partida de Carlsen contra Bachier. En la partida que acabó en tablas en 42 jugadas, ya digo, en el 2011, ¿no? Contra B6, G4, caballo E7, también en caballo G5, rey E8. Esta partida fue Karyakin Harikrishna en este año en Wican-C en 2013, una partida también que acabó en tablas. Y tenemos una Karyakin Kramnik aquí, en esta posición, contra B6, con A4, A4, A5 y ahora G4. Y esta partida fue Karyakin que ganó a Kramnik en Moscú en 2011. Esta fue una partida que acabó ganando el blanco. Contra caballo C3 hay muchas jugadas, rey C8 por ejemplo, tengo una partida de Carlsen también contra Smits en 2011, donde aquí jugó H5 y acabó ganando con negras, o sea, Carlsen, vemos que hay mucha experiencia porque se juegan muchísimas partidas con esta variante. Y también con rey C8, B3, B6, alfil B2, en vez de H5, alfil E7, que juega Aronian. Vemos que Aronian y Carlsen casi siempre a veces juegan lo mismo, pero en un momento determinado difieren de colocar, ¿no?, las piezas. Pero bueno, las ideas al final muchas veces son similares. Y esta partida acabó en tablas también este año, en 2013. Como veis, la teoría es bastante intensa porque se juegan muchísimas partidas con berlinesa. Pero bueno, torre D1 jugó alfil E7. Ya os digo, aquí, contra torre D1 ahora se transpone, las normales son rey C8 o rey E8, ¿no? Y la idea de este alfil E7 es que hay pocas partidas, pero hay algunas de Hammer, el noruego, que dicen que también es, bueno, aparte de amigo de Carlsen, que es analista de él, o que ha trabajado con él, y quizás fue un poco por lo que se preparó por aquí, ¿no? Con rey C8 tenemos muchos ejemplos, Caruana Nakamura, a partidas así modelo, que puede ser, esta es Caruana Nakamura, tenemos aquí con F5 un Caruana Kramnik, acabó en tablas con rey F2 y B6 un Giri Nakamura en 2013, perdón, F5, rey B7, sí, aquí con C4 un Giri Nakamura que acabó en tablas, y con caballo C3, esta fue una de las últimas donde acabó ganando, es la línea esta crítica que se entrega a la pieza, y esta partida la acabó ganando Adams a Caruana, fue una mejora
de esa partida, ¿no? Es decir, aquí Caruana primero jugó Giri aquí jugó contra Nakamura C4 y la partida acabó en tablas. Caruana después jugó caballo C3, esta partida es posterior, pero Adams venía muy bien preparado y incluso acabó ganando esta partida, ¿no? Y luego hay rey E8 también, pero bueno, alfil E7 es interesante. Rey E8 suele transponer a las líneas de caballo C3 y alfil D7 en la jugada 9. Bueno, caballo C3 ahora, jugó aquí Anand. Todavía tenían, Hammer le habían jugado aquí un par de jugadas, por ejemplo, alfil G5, una partida que le ganó a Sutoski en el 2011, que le habían jugado esto, alfil G5, y se lo jugaron dos veces. Aquí en una, alfil D2, caballo H4, esta partida fue Ganguly contra Hammer en 2011, acabó ganando aquí Ganguly, y alfil por E7, perdón, en vez de jugar alfil D2, fue la elección de Ganguly. Alfil por E7, caballo por E7, esta fue la Sutoski que ganó Hammer con negras, ¿no? Entonces aquí había un par de partidas donde alfil G5 era la alternativa. Anand juega caballo C3, rey C8 y alfil G5. Una partida muy reciente del Campeonato de España de este año es G4, entre Domínguez y Navarra, que se vio un poco esta idea, ¿no? Caballo C4, alfil G5, y tras cambiar, las negras entregaron este peón de C7 y ahora, como lo iban a recuperar, Lenier se decidió por entregar la calidad. Fue una idea interesante y aquí la devolvió y bueno, se acabó un final tablífero, ¿no? Fue una partida, ya os digo, bastante reciente de septiembre, del Campeonato de España de Linares, ¿no? Donde aquí G4 era una alternativa. Juega Anand, juega alfil G5, ahora H6, bueno, aquí se podía hacer alfil por y H6, puede ser una alternativa parecida a la idea de Navarra. Si caballo F7 hay torre F8, y para sacrificar el caballo hay que entregar el peón y bueno, la posición está igualada. Pero se jugó H6, cambiamos y torre de 2. En este punto ya solo teníamos dos partidas, una de ellas de Hammer, en la cual le jugaron A4 y se vio esta idea. A5 es interesante enseñar esta partida porque vais a ver este plan. Contra alfil C6 le hicieron esta jugada, E6, que es muy interesante. Caballo E5 y aquí, bueno, las blancas tienen muy buena compensación, ¿no? Incluso hay otras jugadas. La idea es entregar un peón por descargar. Esto se podía haber dado en la partida de Carlsen, que yo imagino que lo tenía previsto, y por eso decidió evitarlo, ¿no? En la partida esta es Berg contra Hammer en el 2012 en Achaea y acabó en tablas, ¿no? Y la otra opción que tenemos es torre de 2, que fue la partida que os iba a comentar, tras C5. En esta posición Anand jugó torre A de 1, que es una novedad, una jugada por supuesto natural. Solo había una partida anterior en esta posición que era Yakovenko-Almasi en Hanti Mansijik en 2007, en la cual había hecho caballo E4, que no parece tan buena directamente, y tras B6, caballo G3, alfil C6, incluso caballo G6, ya parece que el negro está un poquito mejor. Aunque esta partida la acabó perdiendo en 102 jugadas, la posición negra aquí ya es muy sana. Entonces la novedad de Anand es súper natural, torre A de 1, y ahora es lo que os comentaba, aquí hay que mover el alfil. Carlsen decidió jugar alfil E6, ¿no? El sitio natural parece C6, alfil C6, pero aquí, tocando el caballo, puedes presionar el peón. Aquí era muy interesante el sacrificio con E6, aparte de que puede haber otras jugadas, y ahora tanto, por ejemplo, alfil por F, peón por, F por E6, torre D7, caballo C6, veis aquí, ¿no? Se entra en séptima, se amenaza por B5 o por E4, y por ejemplo esta línea era un poco forzada, ¿no? C3, comer aquí e irnos. Y ahora pues se entran las torres y no es fácil para las negras pues defenderse, ¿no? El peón de C7 va a caer, no vale torre C8 por caballo D6, jaque, ¿no? Esta torre aquí, al estar clavado la torre. Bueno, esto es una opción así, ¿no? Es una posición que da para mucho juego. A E6, por ejemplo, tomar directamente caballo E5 me parece que da a las blancas muy buena compensación. Veis, tienen todas las piezas desarrolladas, caballo muy fuerte, y las piezas negras, la torre, el peón, el rey, las torres, sobre todo la otra, la de 8, está bastante pasiva las piezas, ¿no? Y las blancas van a poder entrar, pues cambiar el alfil, entrar en séptima, entrar por F7, esto daría una buena compensación. Por supuesto no es que Houdini valora esto como igualdad total, ¿no? Teniendo un peón más, esto es muy sano para las blancas, porque siempre vas a tener muy buena chance. Entonces, ante todas estas variantes, lo que os decía, aquí en estas variantes, aquí hay varias opciones, ¿no? Bueno, también caballo B5 es interesante, esta es una idea que podría ser, las blancas entregar una calidad aquí por dos peones, hay varias opciones. Pero bueno, Carlsen jugó bastante rápido alfil E6 para prevenir esto.
Aquí ahora hizo caballo E1, esta jugada parece un poco extraña, ¿no? Lo normal sería intentar llevar el otro caballo para F4, pero vemos que caballo E2 no parece suficientemente buena por el motivo de que hay G5, y ahora, bueno, hay que tener cuidado con este peón, como se verá en la partida, y quizás si volver B6, ¿no? Y caballo E4, caballo G6. Aquí la casilla F6 no parece muy útil, sin embargo, sí que las negras están quedando bastante bien, ¿no? Si ahora caballo F6 hay que tener en cuenta alfil A2, y si por ejemplo A4 defendiéndolo, parece que tras G4 pues las negras igualan, ¿no? En esta posición, pues una jugada quizás preventiva como B3, B6 con posición igualada, o incluso caballo H2, para un momento determinado intentar F4, G4 y F5, podrían ser mejores opciones. Esta jugada pintaba un poco extraña, ¿no? Sobre todo, bueno, tras caballo G6, caballo D3 y B6, ¿no? Es claro que aquí no vale C4, ni comerse este peón, porque aquí tras torre 2 y caballo C6, torre por E6, las blancas tienen una clara ventaja. A las negras les falta mucho desarrollo, están jugando ahí casi sin una torre. Entonces, tras B6, de repente vino caballo E2. Yo esta jugada, en los comentarios, ¿no? Que fue extraña, porque vamos a ver ahora la partida, que Carlsen se tomó el peón de A2. Solo antes de esto enseñar que, bueno, para mí esta jugada no sé si decir que es mala, pero por lo menos dudosa, porque yo creo que le da chances innecesarios a Carlsen y complica la partida donde no había falta, ¿no? Yo creo que primero B3, esto sería lo normal, primero defender a 2 y luego en un momento determinado intentar jugar F4, ¿no? Porque al F4 directamente, bueno, rey B7, B3, esto estaría en una posición todavía bastante interesante. El problema es que a F4 directo, bueno, hay que valorar esta idea otra vez, ¿no? Y caballo C6. Hay compensación por el peón, pero bueno, de nuevo, creo que no estamos obligados a darlo, ¿no? Con blancas. Por eso creo que la jugada correcta era, por ejemplo, primero defenderse con B3 y luego hacer esto. Bien, porque caballo E2, aparte de alfil por A2, que es una jugada interesante, aquí hay una todavía que puede ser incluso más fuerte, que era jugar C4 directamente. Y si C4, caballo F4, aquí hay una línea muy interesante, que es comer y ahora C3. Muy buena jugada para abrir la diagonal del alfil y doblar los peones. C3 y ahora tras B por C3, alfil por A2. Aquí las negras para mí consiguen una muy buena posición, con un fuerte peón pasado en A5, los peones blancos doblados, el alfil que puede ser un poquito superior al caballo. Vemos que las entradas en séptima ahora de momento no son peligrosas porque el alfil está defendido. Y esto era una opción, pues yo creo que bastante interesante, ¿no? Aparte de comerse el peón. Creo que la posición negra no es mala aquí. No digo que tengan ventaja, pero si alguien puede aspirar a tener ventaja en un futuro, creo que son las negras. Entonces a mí me gustaría más esta posición, ¿no? Pero bueno, alfil por A2, Carlsen pensó un rato y dijo, bueno, este peón de momento me lo como. Igual se sintió atraído por la captura del peón y no valoró tanto la otra jugada, pero que yo creo que es una jugada a tener en cuenta. Pero bueno, alfil por A2 sigue una secuencia bastante forzada. Tras B3, C4, caballo de C1, el alfil de repente parece que está encerrado, pero sale por alfil B1, ¿no? El alfil en teoría sale por F5, que es un poco la vía de escape, ¿no? que tiene. Bueno, aquí jugó F4. Había una idea muy interesante, que ya era directamente 6. La idea es cortar la retirada del alfil por la diagonal C8, H3, y si F por E6, caballo C3 y alfil F5, torre D7. Aquí directamente G4 no vale por caballo H4, pero torre D7 primero, y si por ejemplo caballo F8, torre E7, y ahora aquí hay suficiente compensación para las blancas. Es una posición también interesante, las piezas negras están pasivas y las blancas pues pueden intentar desarrollar aquí sus piezas y pueden tener cierta compensación. Quizás hubiera más ahí que en la partida, ¿no? Vemos que se jugó F4, también es otra idea interesante, rey B7 y aquí caballo C3. Caballo D3 directo también era una opción, aunque evidentemente las blancas jugaron para poner el alfil pasivo. Y si torre H, torre 7 y a torre D7, pues G3. Aquí hay cierta compensación, aunque las negras mantienen su peón de más. Y bueno, es un peoncito que a la larga pues se puede acabar imponiendo. Vemos que tras caballo C3, alfil F5 y G4, el alfil tiene que ir a C8. Esta es un poco la idea de Anand, ganar espacio, ganar algunos tiempos, el alfil queda un poco pasivo y tener bastante iniciativa. Si bien es cierto que el caballo de C1 pues tampoco participa mucho en la lucha, ¿no? Y aquí, tras caballo D3, Carlsen juega H5, que está muy bien, para intentar abrir esa diagonal. Viene F5, el caballo se tiene que ir a E7. Aquí caballo H4 era una buena alternativa, porque si torre F1, por ejemplo, A5, negras están mejor, y si rey F2, G6. De hecho, era un poco mejor caballo H4 que caballo E7. G6 y las negras aquí pues tienen por lo menos ligera ventaja, ¿no? Con su peoncito de más.
Y aquí tras alfil C8, bueno, caballo D3, H5, F5, volvemos a la partida, caballo E7. En esta posición hay una idea muy interesante, ¿no? Caballo B5 fue jugada directamente por Anand, y esta parece un poco dudosa. Había una idea muy interesante que era jugar torre C2 directamente, ¿no? Claro, aquí si ahora, por ejemplo, H por G4 y caballo C6, hay la jugada caballo A4, que es muy buena, con idea de doblar torres en la columna C y presionar las debilidades. Y si por ejemplo torre H3, torre C3, jaque, rey F2, si te comes un peón, tras torre C1, alfil por F5, hay que jugar algo así, porque si alfil D7 aquí, pues hay caballo C5, ¿no? Si alfil D7 hay caballo C5, y también lleva a tablas esto, ¿vale? Porque se recupera la pieza y luego el caballo, etc. Entonces aquí habría una posición muy interesante, que sería esto, ¿no? Donde aquí las negras tienen pues 3 peones por la pieza y ligera ventaja. Pero bueno, esto era innecesario, tampoco hay por qué entrar en esto. Aquí se puede jugar también rey B8, pero parece que las blancas tienen algo más de compensación. Era una jugada muy sutil. Pero bueno, a caballo B5, lo que es extraño es la respuesta de Carlsen, H por G4. Esto es un error, ¿no? No entendíamos mucho en la comentarista, estábamos en la partida y decíamos, ¿pero qué pasa con A6? Luego consultando con el amigo inhumano, nuestro bicho Houdini pues nos da en principio la razón, ¿no? Parece que caballo D4 y H por G, A5 ahora, y bueno, las negras aquí les da una buena ventaja, ¿no? Más de 0,70 con su peoncito de más, ¿no? Y si es 6, pues peón por y caballo G6, y bueno, parece que a la larga las negras mantenían una muy buena ventaja. Algo no debió gustarle aquí a Magnus y jugó H por G4. Y esta posición sí que os la quiero enseñar porque me pareció muy bonito cuando lo vi y es digno de mencionar, ¿no? H por G4 parece ser que es mala porque las blancas tienen un recurso inesperado, que es torre C2 directamente. Esta jugada parece que garantiza automáticamente la igualdad, ¿no? Cuando se la pones al ordenador, por eso a veces hay que no hacer mucho caso o ir poco a poco. En principio te pone que es una mala jugada y te dice que caballo D5 es ventaja a un punto para las negras, tal. Pero veremos qué pasa. A caballo D5 resulta que de repente hay una bomba de jugada. Caballo B4, que tarda un rato largo en verla. 2 exclamaciones, ¿no? Le pondría a esta jugada. Caballo B4. ¿Cuál es la idea de esto? Pues resulta que esto esconde una brillantísima idea, que por supuesto, hombre, no creo, estoy seguro de que no se daría, que me pase a mí sí, pero no a Carlsen, que resulta que aquí, claro, parece muy buena alfil por F5, ¿no? Tocando la torre y luego si hace falta se come y se defiende. Pero ¿qué pasa, amigos? Aquí esto es para que le des al pause y ahora veis esta posición, ¿no? Juegan las blancas, ¿qué pasa contra alfil F5? O sea que os recomiendo que le deis al pause y lo miréis, porque es realmente muy bonito. Así que, sí señor, esa es la solución que muchos habéis visto, que 6 tácticos. Esta es la gran jugada. Torre por C7, 2 exclamaciones, con mate forzado tras caballo C7, caballo D6, única rey A8 y caballo C6. Es una maravilla este mate con los 2 caballos, ¿no? Me alucinó y me encantó. Es una posición preciosa y, por supuesto, ya os digo, la idea de torre C2 no es precisamente eso. El caballo D5 es la única que iguala aquí, porque a C6 hay caballo D6, ¿no? Y ahora, tras caballo B4, la idea de caballo B4 es que la única jugada posible que hay es caballo B4. Es cierto que se entrega una pieza, pero las blancas tienen esta jugada, ¿no? Que es muy interesante. Torre por C7, jaque. Y ahora rey B8. Aquí, si rey A6, caballo D6, ¿no? Se amenaza aquí torre A1 con mate. Hay que jugar B5. Y ahora simplemente una jugada como H por G4. Y en estas posiciones, ya os digo, Houdini da igualdad total en esta posición. Las blancas es cierto, tienen una pieza de menos, pero el problema es la gran debilidad del rey negro, de la pasividad de las piezas, y las piezas blancas, y los peones aquí, este alfil no puede salir, y las blancas tienen muchísima compensación, ¿no? Se van a empezar a comer un montón de peones por aquí,
Y ya os digo, las blancas no están peor, y es más, hay que tener cuidado con negras de no irse dejando material o algún mate. Es compensadísima esta posición, el sacrificio de pieza, ¿no? Ya os digo que torre C2, caballo D5, caballo B4 es una jugada espectacular. Por supuesto, difícil de ver, ¿no? No tanto este mate, pero sí la idea tras comer. Y tras comer a torre C7, bueno, a rey A6 es lo que habíamos dicho, y a rey B8, tras rey B8, torre por F7, pues estamos otra vez en un tanto de lo mismo, ¿no? Las blancas van a amenazar en algún momento determinado tomar aquí, jugar E6, y vuelve a haber una pasividad total de las piezas, ¿no? Mientras que las pocas piezas blancas que quedan están muy activas. Hay aquí muchas ideas también para el blanco. Y por supuesto esto era una maravilla. Ya os digo que tiene el beneplácito de Houdini, que es 0-0 y a muchas jugadas negras empieza a dar ya ventaja blanca, ¿vale? Entonces este era el problema. Caballo B5, por eso esta jugada, aparte que A6 era buena, esta jugada se encontraba con torre C2. Pero Anand no lo vio, jugó la humana H por G4, de nuevo A6 era una muy buena jugada, caballo D4, C5, pero jugó torre H4. Esta jugada viene caballo F2 y aquí caballo C6. En principio está bien, también hay la opción G6, pero bueno, caballo C6. Torre C2, aquí también había torre C1, que era una opción interesante, con unas buenas líneas. Por ejemplo, si ahora A6 hay torre C2 y si alfil D7, E6. Esta es una línea muy bonita porque aquí A por B5, E por D7 da igualdad. De hecho A6 era mala, ¿no? Os quería enseñar. En esta posición, sí, alfil E8, de repente caballo D4 es buenísima. Ahora es un golpe táctico de nuevo del blanco. Claro, aquí ahora no se puede comer, al jugar a 6 hay este mate. Otro mate para las blancas. Vale, y aquí hay que jugar algo así como torre H6 e intentar jugar esto con pieza de menos, ¿no? Pero bueno, aquí hay ventaja blanca, es un poco absurda. Y si alfil por E6, pues torre por C6. Entonces, contra torre C1 la buena era A5, y contra torre de C2, pues alfil D7. Ahora la línea E6, F por E6, alfil E8, ya no hay. Ahora A5, caballo D4 no vale porque el rey escapa por A6. Entonces aquí, por ejemplo, pues las negras tienen ventaja, ¿no? Entonces A5 era la jugada correcta. Torre C2, A5. Esto está bien. Carlsen está intentando jugar un momento determinado a 4, que entren sus torres y consolidar un poco la posición. Las blancas tienen compensación porque de momento no puede sacar estas piezas. Hay cierta presión en la columna C y el alfil de C8 está pasivo. Y es un poco la lucha. Aquí torre C4, una buena jugada de Anand. Defiende G4, evita A4. Y aquí jugó G6 Carlsen. Había una idea que era alfil por F5. Claro, si G por F hay este truco y las negras aquí se quedan muy bien, quedan con ventajilla porque se comen muchos peones por la pieza, pero alfil por F5 simplemente torre por C6 y jaque y caballo por, ¿no? Y aquí la posición pues está igualada o como mínimo ligera negra, pero muy pequeña. G6 es una buena jugada, torre de C1, vemos que F por G6 y jugar algo así, por ejemplo, pues las negras mantienen la ventaja. Alfil E7, todo esto más o menos es forzado y vamos a llegar a un momento importantísimo de la partida. Alfil E8. Aquí fue la jugada 35, faltaban solo 5 para el control. Anand encontró una idea muy interesante que complicó la partida, que complicó muchísimo la partida, ¿no? Cualquier jugada, como por ejemplo fue caballo E4, ¿no? Jugadas como rey G2, las negras después de torre H7, por ejemplo, para venir aquí a regrupar, defender C7, pues mantienen una clara ventaja. Pero la jugada caballo 4 es muy buena. Sacrifica un segundo peón, pero con unas amenazas directas muy importantes. Vemos la idea. Aquí, torre por G4, rey F2, y es clave. Aquí, en esta posición, las negras, Carlsen no fue capaz de encontrar la mejor línea. Ya era una línea un poco difícil, se veía con 2 peones de más aquí, y le pareció intentar defenderse de manera pasiva, pero Anand consiguió muy contrajuego. Lo mejor era entregar una calidad por 3 peones. Esto era la jugada ganadora aquí, que era, bueno, ganadora, la mejor, que era torre de 8. A torre de 8 hay que hacer una jugada muy fina, que es rey E3. Caballo E6 aquí no vale, porque a peón por, torre por, hay caballo E5. Claro, atacando el alfil, atacando la torre y el caballo.
Y aquí las negras quedan con ventaja decisiva, incluso a jaque rey b8, y las negras ganan. Entonces a torre d8 la jugada era rey e3, y ahora había una jugada que era muy interesante, que era torre d5. Y tras caballo c3, torre e5, rey f3, claro, la torre ahora tiene un problema, ¿no? Si se juega, hay descubierta y me llevan la torre, entonces hay que entregar, torre por e4. Pero tras caballo e4, torre 6, esta posición es, yo creo que tiene muchas chances de ganar el negro. Se va a consolidar y tiene 3 peones por la calidad. Creo que este era el momento clave, igual que Anand tuvo ayer al comer en b2 la partida con muchas opciones de ganar, con un puntito, pues creo que este punto era también donde Carlsen hoy podría haber dejado la partida a su favor, ¿no? Todavía requiere técnica esto, pero vamos, dame las negras aquí, que son las que tienen todas las chances de ganar, ¿no? Se está amenazando caballo 5, se puede defender el peón y después ir jugando poco a poco, ¿no? En el flanco de dama, y cuidado con este peón también, ¿no? Esto era lo mejor, porque lo que juega en la partida, torre f4, ya baja bastante la ventaja, y tras rey e3 hizo la jugada mala, que sí que ya pierde toda la ventaja, a pesar de tener 2 peones de más, que es torre f8. Aquí la única que quedaba ya para seguir jugando por ventaja era g5. Y tras caballo d4, como en la partida, tener la jugada caballo b4. Aquí, tras caballo e2, vemos que aquí torre por c7, rey a6, torre g7, caballo d5. Esta es la diferencia, la torre activa con el caballo y torre d8. Aquí las negras tienen clara ventaja, por temas de jaque y descubierta. El rey blanco ahora de repente sí que está en más peligro que el negro. Entonces, al no valer esta idea, hay que jugar caballo e2, y aquí, tras alfil c6, torre por b4, a por b4, y esta final, pues las negras pueden intentar jugar a ganar, porque bueno, tienen un peón de más, aunque esté doblado. En un futuro está en casilla blanca, bloqueado, y se puede intentar comer ahora en un futuro, por ejemplo, si rey e5 hay torre b3, ir a por esta debilidad, incluso sacrificar la pieza por el d si hiciera falta, y quedarse torre y 3 peones contra torre y caballo, podría ser una opción. Chances prácticas, por lo menos, de intentar ganar. Tras torre f8, caballo d4, automáticamente la posición se vuelve completamente igualada. Las blancas ya tienen suficiente compensación y las tablas están muy cerca, ¿no? Si caballo b4 simplemente en esta posición, una jugada como torre c8 o caballo c3 dan igualdad. Y a caballo d4 tomó, torre jaque, se va al rey, rey por d4, torre d8. Justo estamos en la jugada 40, se pasó el control. Bueno, aquí los dos se levantaron a descansar un poco, y tras la vuelta, bueno, Anand pensó un rato y jugó rey c3. Esta jugada es, a efectos de ventaja, de módulo, es una jugada dudosa. Da rey e3 y hay que encontrar aquí, se está amenazando e7, ¿no? Se está amenazando aquí e7 y tal, y hay que encontrar, por ejemplo, una idea como alfil b5, con idea de dar jaque en d3, ¿no? Contra alfil b5, pues por ejemplo, torre f7, y la posición está igualada, ¿no? También se puede jugar torre de 5, ¿vale? Entonces, rey e3 objetivamente era más exacta. Pero ¿cuál es el tema del rey c3? Anand juega rey c3 porque ya está viendo los finales que va a haber cuando él pierda su peón e contra el peón g, y los finales de 2 contra 1 en el mismo flanco, de torres, por ejemplo, pues van a ser todos tablas. Por eso decide acercar el rey al flanco de dama, defender su peón. Una decisión, pues también, pues bastante humana. Ya está previendo un poquito este final, ¿no? Tras torre c3, rey e2 y torre e3, torre c8. Correcto, aquí estos módulos, aunque den ventaja blanca, estos finales que se producen tras torre c8, alfil c6, por ser un poquito más exacto y dejar la torre ahí, claro, este final es tablas, es lo que os digo, se va a cambiar el peón g y estos de 2 contra 1 pues van a ser tablas, ¿no? Entonces, tras alfil c6, comemos en e4 y es esta idea. Y de nuevo este final va a ser tablas. De ahí es la idea de tener el rey blanco en el flanco de dama con su peón. Carlsen juega torre de d3, claro, como una vez pasado el control tienen una hora, pues ya sabemos que aquí Carlsen pues empezó a intentar complicar la lucha, aunque fuera tablas, para cansar un poco a su rival y para intentar que cometa errores. Carlsen ha ganado muchísimas partidas, ¿no? en esta fase del juego, porque empieza a marear. Bueno, torre a8, aquí hay varias jugadas, torre c4 también, incluso cambiar, pues también daban igualdad, ¿no? Pero bueno, torre a8, jaque, comió el alfil, comió en e4 y en e7. Vale, seguimos objetivamente, aunque de momento hay 4 torres, el final sigue siendo objetivamente tablas, aunque se cambien los 2 peones y queden las 4 torres, porque las negras, las blancas tienen suficientes recursos y no van a correr por peligro, ¿no? Carlsen intentó marear un poco, torre g3, a ver si de paso su rival se confunde en alguna. Rey a2, bueno, aquí torre f2 directamente ya daba tablas, no se puede comer aún con jaque porque luego no se puede devolver, pero bueno,
torre rey a2 es superhumana. Aquí, claro, no puedes ahora comer por torre b8, juega g5, torre d2, torre 5, jaque. Ya os digo, es un poco de marear. Hay muchas jugadas que van a hacer tablas. Torre 3, torre d6 y tras jaque, torre aquí. Bueno, jaque, rey a3, torre 6. Bueno, pequeña sutileza en la que si torre por g5, b5 y de repente la amenaza de b4 y torre a2 mate, pues aquí las negras ganan porque las blancas tienen que sacrificar una torre. Pero bueno, a estas alturas de su carrera no va a caer Anand en una cosa como esta y simplemente pues jugó torre de 8. Por supuesto que e8, torre 8 y torre por g5 también llevarían a tablas, ¿no? Torre de 8 primero y tras g4, torre g5 y tras comer en e7 dio jaque intermedio y se vino para comerse el peón de g4. Bueno, aquí si por ejemplo torre 3, torre g4 y la posición es igualdad total, ¿no? Y tras A4, que fue la jugada de Carlsen, simplemente sigue torre G4 y tras AB3, torre G7. Y bueno, con el cambio de unas torres se firmó, comen el peón y este final es tablas pues, teóricas, bastante fácil. Y aquí se firmaron las tablas. Bueno, voy terminando ya porque se me ha quedado el vídeo largo, pero bueno, ha sido una partida sobre todo pues porque veis un poco la apertura de la berlinesa. Me he parado un poquito más cómo está la teoría y ciertas líneas para que tengáis un buen referente de partidas interesantes de esta apertura. Y luego pues la partida que se puso muy interesante desde el momento en el que Anand decidió entregar el peón de A2, ¿no? Aunque sus jugadas no me gustaron mucho. Luego Carlsen yo creo que tuvo opciones reales de poder ganar, pero Anand jugó bien, sobre todo ese caballo E4 le complicó bastante la vida. Carlsen ahí no acertó y luego se acabó llegando a este final tablífero. Una partida luchada, interesante, parece que según va avanzando el match estas dos últimas partidas ya hemos visto posibilidades para ambos jugadores. Desde luego, cada vez me reafirmo más de que esto no va a ser un paseo para Carlsen y que el match va a estar muy igualado y posiblemente el que gane una partida para mí va a ser campeón. Y nada, recordar que el día de descanso, mañana jueves, y que el viernes volveremos pues con la quinta partida. Así se despide el maestro FIDE, Óscar de Prado, para pokeryAjedrez.com.